En un mundo donde el poder y la riqueza parecen definirlo todo, ¿qué sucede cuando la persona más invisible en la habitación resulta ser la más brillante? Acompañen a Lorenzo en una noche que destrozará su realidad y lo obligará a confrontar un secreto que ha vivido bajo su propio techo durante 5 años. Un secreto que lo cambiará para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Lorenzo gritó frente a 200 invitados de élite. «Esta criada cree que puede educar a mi hija». Sofía, la niñera, tembló al ver todas las miradas despectivas. Lo que salió de sus labios lo dejó en shock para siempre. Lorenzo Alcázar ajustó su corbata de seda francesa de 2.500 euros mientras observaba desde el balcón principal de su mansión cómo los Porsche, Maserati y Lamborghini se alineaban perfectamente en su entrada circular de mármol travertino. Esta noche era especial. La élite de negocios más influyente del país se reunía en su hogar para la gala benéfica anual que él mismo organizaba. No por compasión, sino porque era el evento perfecto para exhibir su riqueza descomunal y recordarle a todos por qué él estaba en la cima de la pirámide social. A los 42 años, Lorenzo había construido un imperio de bienes raíces que lo había convertido en el hombre más rico del país, pero también en el más despiadado. Su mansión de 15.000 metros era un testamento a su ego desbordado. Techos de 8 metros con frescos pintados por artistas franceses, pisos de mármol de Carrara que costaban más que casas enteras y una escalinata central que parecía sacada de un palacio real. Cada rincón gritaba una sola palabra: poder. Pero lo que más disfrutaba Lorenzo no era su riqueza en sí, sino la capacidad que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores. Era un hombre que había perdido toda conexión con la humanidad básica, convirtiendo cada interacción social en una oportunidad para demostrar su superioridad. Sus empleados lo temían. Sus socios lo respetaban por miedo, y su hija de 8 años, Valentina, apenas lo conocía porque siempre estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para construir una relación con ella. «Señor Alcázar», la voz temblorosa de su mayordomo interrumpió sus pensamientos. «Los primeros invitados han comenzado a llegar». «Perfecto, Lorenzo», respondió con una sonrisa cruel. «Que comience el espectáculo». Mientras bajaba por la escalinata principal hacia el salón de gala, Lorenzo podía escuchar el murmullo de voces sofisticadas mezclándose con el sonido del cuarteto de cuerdas que había contratado a precio exorbitante. El salón había sido transformado en algo digno de la realeza europea. Candelabros de cristal de Murano que costaban más que el salario anual de sus empleados. Mesas decoradas con arreglos florales de orquídeas importadas directamente de Colombia y una barra de bar tallada en ónix negro, donde se servían los licores más exclusivos del mundo. Los invitados eran exactamente el tipo de personas que Lorenzo apreciaba: empresarios multimillonarios, políticos influyentes, herederos de fortunas generacionales y celebridades cuya única cualificación era haber nacido en las familias correctas. Era un océano de trajes de diseñador, joyas que costaban más que automóviles de lujo y conversaciones superficiales sobre inversiones, propiedades en el extranjero y quién había comprado el yate más caro recientemente. Lorenzo, la voz estridente de Victoria Soto, esposa de un magnate petrolero, cortó el aire. «Querido, esta fiesta es absolutamente divina. Como siempre, has superado todas las expectativas». «Victoria, te ves radiante», Lorenzo respondió con el charm superficial que había perfeccionado durante años. «Ese collar debe haber costado una fortuna». «Oh, esto»,
Victoria se tocó los diamantes alrededor de su cuello con falsa modestia. Solo 200.000, una bagatela para celebrar nuestro aniversario. Era exactamente el tipo de conversación que alimentaba el ego de Lorenzo. Rodeado de personas que medían su valor en cifras astronómicas, se sentía como un rey entre sus súbditos. Pero lo que realmente lo emocionaba era la oportunidad de demostrar su poder sobre aquellos que trabajaban para él. En ese momento vio a Sofía Navarro descender silenciosamente por la escalera de servicio, llevando a su hija Valentina de la mano. Sofía había trabajado como niñera en su casa durante los últimos 5 años y durante todo ese tiempo, Lorenzo la había tratado como poco más que un mueble funcional. Para él, ella era invisible hasta que necesitaba demostrar su autoridad. Sofía era una mujer de 35 años, con una presencia que, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, irradiaba una dignidad natural que molestaba profundamente a Lorenzo. Había algo en sus ojos que sugería una inteligencia y fortaleza que él no podía quebrar completamente, y eso lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esta noche llevaba el uniforme que él había insistido que usara para ocasiones especiales. Un vestido negro simple con delantal blanco, diseñado específicamente para que pareciera tan servil como fuera posible. Valentina, por otro lado, era una niña hermosa y curiosa que había heredado la inteligencia de su difunta madre, pero ninguna de la crueldad de su padre. Llevaba un vestido rosado elegante que costaba más que el salario mensual de Sofía, pero sus ojos brillaban no por las joyas que llevaba, sino por la emoción genuina de ver a tanta gente reunida en su casa. «Papá». Valentina corrió hacia Lorenzo con la inocencia típica de sus 8 años. «¿Puedo quedarme un rato con los invitados? Sofía me enseñó algunas cosas sobre arte y quiero mostrarles lo que sé». Lorenzo sintió una molestia inmediata. La idea de que su hija estuviera siendo educada por una simple niñera, especialmente frente a sus invitados de élite, era intolerable. Para él, Sofía existía únicamente para cuidar las necesidades básicas de Valentina, no para influir en su educación o desarrollo intelectual. «Valentina, ve con Sofía a tu habitación», Lorenzo ordenó firmemente. «Este no es lugar para niños». «Pero papá, solo quería compartir lo que aprendí sobre los pintores renacentistas. Sofía me explicó sobre Miguel Ángel y...». La interrupción de Valentina fue como una bofetada pública para Lorenzo. Su hija estaba citando a Sofía como fuente de conocimiento frente a invitados que incluían coleccionistas de arte multimillonarios. Una simple niñera estaba siendo presentada como educadora de su heredera. «¡Suficiente!». La voz de Lorenzo cortó el aire como un látigo, haciendo que todas las conversaciones en un radio de 20 metros se detuvieran abruptamente. Los invitados se voltearon hacia la escena, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad e incomodidad ante la explosión pública de 1900. Temperamento. Sofía inmediatamente se puso tensa, reconociendo las señales de peligro que había aprendido a leer durante 5 años de trabajar para Lorenzo. Instintivamente, puso una mano protectora sobre el hombro de Valentina, preparándose para el ataque que sabía que venía. «Disculpen la interrupción, damas y caballeros», Lorenzo anunció con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, dirigiéndose a los aproximadamente 50 invitados que ahora los observaban con atención. «Pero creo que es importante que vean exactamente cómo funciona una casa bien administrada». El tono de su voz hizo que Sofía sintiera un escalofrío bajando por su espalda. Había estado en situaciones similares antes, pero nunca frente a tanta gente, nunca con una audiencia tan importante para Lorenzo. Sabía que eso significaba que la humillación sería proporcional al tamaño del público. Lorenzo gesticuló hacia Sofía como si fuera un objeto de exhibición. «Es nuestra niñera,
una empleada que parece haber olvidado cuál es exactamente su lugar en esta casa. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos, acostumbrados a los arrebatos de Lorenzo, simplemente esperaron a ver cómo se desarrollaría el espectáculo. Otros, particularmente las mujeres, parecían genuinamente perturbados por la dirección que estaba tomando la situación. «Sofía», Lorenzo continuó, su voz goteando con descendencia, ¿podrías explicarle a nuestros distinguidos invitados cuál es exactamente tu nivel de educación? Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo su compostura. Señor Alcázar, terminé la escuela secundaria y tengo algunos cursos de desarrollo infantil. ¡Exacto!, Lorenzo aplaudió sarcásticamente. Escuela secundaria. Y aquí tenemos a nuestra querida Valentina, citándola como si fuera una profesora universitaria. Las risas nerviosas de algunos invitados solo sirvieron para alimentar el ego de Lorenzo. Se sentía como un depredador que finalmente había acorralado a su presa frente a la audiencia perfecta. Señoras y señores, Lorenzo extendió sus brazos teatralmente. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de por qué las jerarquías sociales existen. Mi hija está siendo educada por alguien cuya educación formal terminó cuando tenía 18 años, mientras que ustedes y yo hemos invertido millones en las mejores universidades del mundo. Valentina, confundida y asustada por la hostilidad en la voz de su padre, se acercó más a Sofía. Papá, pero Sofía sabe muchas cosas. Ella me enseñó sobre... ¡Silencio!, Lorenzo rugió, y esta vez su grito fue tan fuerte que incluso los músicos dejaron de tocar. El salón entero se sumió en un silencio tenso y incómodo. Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante 5 años había soportado humillaciones privadas, comentarios despectivos y el trato condescendiente de Lorenzo. Había aceptado ser invisible, había tragado su orgullo 1000 veces, había permitido que la tratara como si fuera menos que humana. Pero ver el miedo en los ojos de Valentina, ver cómo una niña inocente estaba siendo usada como arma en la crueldad de su padre, fue la gota que derramó el vaso. Señor Alcázar, la voz de Sofía cortó el silencio como una hoja afilada, clara y firme, de una manera que sorprendió a todos, incluido Lorenzo. ¿Qué dijiste? Lorenzo se volteó hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. En 5 años, Sofía nunca lo había interrumpido, nunca había respondido, nunca había desafiado su autoridad. Dije... que tengo algo que decir, Sofía respondió, y por primera vez en 5 años miró directamente a los ojos de Lorenzo sin bajar la mirada. El cambio en su postura fue sutil, pero inconfundible. Ya no estaba encogida, ya no tenía la mirada gacha de alguien que acepta su lugar inferior. Había algo diferente en ella, algo que hizo que varios invitados se acercaran inconscientemente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. ¿Sabes qué, Lorenzo? Sofía usó su nombre sin el título, algo que hizo que los invitados se quedaran sin aliento. Tienes razón, es hora de que todos sepan exactamente quién soy realmente. Y en ese momento, Sofía Navarro comenzó a transformarse frente a los ojos de 200 invitados de élite, revelando un secreto que cambiaría todo para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides dejar tu like y suscribirte para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. El silencio en el salón de gala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo suizo de Lorenzo, resonando como martillazos en la atmósfera tensa. Los 200 invitados de élite se habían quedado petrificados con sus copas de champán Veuve Clicquot suspendidas a medio camino hacia sus labios mientras observaban la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Sofía ya no era la mujer encogida que había limpiado en silencio.
que había aceptado humillaciones con la cabeza gacha, que había sido invisible durante 5 años. Algo fundamental había cambiado en su postura, en su mirada, en la manera como ocupaba el espacio. Era como si hubiera despertado de un largo sueño donde había fingido ser menos de lo que realmente era. Durante 5 años, Sofía comenzó, su voz clara y controlada resonando por todo el salón de mármol. He escuchado cómo me describes frente a otros como solo una niñera, como alguien sin educación, como alguien inferior. Lorenzo sentía que algo estaba terriblemente mal. La mujer que tenía frente a él ya no hablaba como una empleada doméstica. Su dicción era perfecta, su postura era la de alguien acostumbrado a comandar respeto, y había una autoridad en su voz que él no había escuchado jamás. Durante 5 años, Sofía continuó, caminando lentamente hacia el centro del círculo que se había formado naturalmente alrededor de ellos. He fingido no entender las conversaciones sofisticadas que tienes con tus invitados sobre arte, literatura, filosofía, economía internacional. Los invitados intercambiaron miradas de confusión. ¿A dónde estaba yendo esta empleada doméstica con su discurso? ¿Por qué Lorenzo no la estaba deteniendo inmediatamente? Pero lo más doloroso, Sofía se detuvo directamente frente a Lorenzo, mirándolo a los ojos sin un rastro de miedo. Ha sido escuchar cómo menosprecias a tu propia hija, cómo la tratas como un accesorio de tu riqueza, en lugar de como la niña extraordinariamente inteligente que es. Ya basta. Lorenzo finalmente encontró su voz, su cara enrojeciendo de furia y humillación. No voy a permitir que una empleada me hable así en mi propia casa. Una empleada. Sofía sonrió, y era una sonrisa que contenía años de secretos cuidadosamente guardados. Lorenzo, ¿realmente crees que una simple empleada podría haber educado a tu hija de la manera que lo he hecho? Valentina, que había estado observando toda la escena con los ojos muy abiertos, de repente habló con una claridad que sorprendió a todos. Sofía me enseñó a hablar francés e italiano. Me explicó las obras de Da Vinci mejor que mi maestra de arte privada. Sabe sobre música clásica, sobre historia antigua, sobre... Valentina, cállate. Lorenzo rugió, pero su hija continuó con la determinación infantil típica de los 8 años. Me enseñó matemáticas avanzadas, sabe sobre astronomía, habla en idiomas que ni siquiera reconozco cuando habla por teléfono. Esas últimas palabras golpearon a Lorenzo como un rayo. Durante 5 años había asumido que las llamadas telefónicas ocasionales de Sofía eran con familia o amigos locales. Nunca se había molestado en prestar atención real a lo que decía o en qué idioma lo decía. El doctor Mateo Castillo, un coleccionista de arte y académico respetado que se encontraba entre los invitados, se acercó lentamente al círculo. Había estado observando la interacción con una fascinación creciente, y algo en la manera como Sofía se expresaba había despertado su curiosidad profesional. Disculpe. El doctor Castillo se dirigió directamente a Sofía, ignorando completamente la jerarquía social que Lorenzo había establecido. ¿Podría decirme qué opina sobre la controversia reciente en torno a la atribución del Salvator Mundi? La pregunta era una trampa sofisticada. El Salvator Mundi era una pintura cuya atribución a Leonardo da Vinci había sido objeto de debate intenso en círculos académicos especializados durante los últimos años. Era el tipo de conocimiento que requería años de estudio avanzado en historia del arte renacentista. Sofía no dudó ni un segundo. La controversia es fascinante porque revela las limitaciones de la autenticación basada únicamente en análisis estilístico. Respondió con una fluidez que hizo que el doctor Castillo abriera los ojos de par en par. Los estudios de pigmentación realizados por la Universidad de Oxford sugieren que es consistente con materiales del período, pero la técnica del esfumato en la zona del cabello
muestra inconsistencias que podrían indicar trabajo de taller en 1900, lugar de la mano directa del maestro. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era tensión por una confrontación social, era el silencio del shock absoluto. El doctor Castillo se quedó con la boca abierta, mirando a Sofía, como si hubiera visto un fantasma. Eso es exactamente la posición que defendí en mi último paper para la Revista Internacional de Historia del Arte Renacentista, murmuró claramente conmocionado. ¿Cómo es posible que usted? Porque leí su paper. Doctor Castillo, Sofía respondió con una sonrisa que era parte tristeza, parte alivio por finalmente poder ser ella misma. Y discrepo respetuosamente con sus conclusiones sobre la autenticidad de las pinceladas en el globo de cristal. Lorenzo sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. La mujer que había considerado como poco más que una sirvienta doméstica estaba teniendo una conversación académica avanzada con uno de los expertos en arte más respetados del país. Y no solo eso, estaba contradiciendo las conclusiones del experto con autoridad y conocimiento específico. Gabriela Romero, heredera de una fortuna petrolera y coleccionista de arte por derecho propio, se acercó con una expresión de fascinación absoluta. ¿Y qué opina sobre el debate en torno a las restauraciones de la Capilla Sixtina? He estado siguiendo la controversia desde 1994. Ah, se refiere al trabajo de Gianluigi Colalucci. Sofía respondió inmediatamente. La limpieza reveló colores extraordinarios que transformaron completamente nuestra comprensión de la paleta de Miguel Ángel, pero también destruyó irremediablemente las veladuras finales que el maestro aplicó a seco. Fue un triunfo técnico y una tragedia artística simultáneamente. Gabriela se llevó una mano al pecho, claramente emocionada. Exactamente, he estado diciendo eso durante décadas. La mayoría de la gente no entiende la diferencia entre restauración y revelación, porque la mayoría de la gente confunde limpieza con recuperación. Sofía continuó, y ahora su voz tenía la autoridad de alguien que dominaba completamente el tema. Colalucci removió 500 años de mugre y hollín, pero también removió las sutilezas cromáticas que Miguel Ángel añadió después de que el fresco había secado. Perdimos para siempre la intención artística final del maestro. El doctor Castillo se acercó más. Su expresión ahora mezcla de respeto y curiosidad profesional. Señora, ¿podría preguntarle cuál es su formación académica? Porque el nivel de conocimiento que está demostrando requiere años de estudio especializado. Sofía miró alrededor del círculo de invitados que ahora la rodeaban con atención completa. Luego dirigió su mirada directamente a Lorenzo, quien estaba paralizado por el shock y la confusión. Mi nombre completo es doctora Sofía Navarro de la Universidad de Buenos Aires, dijo con una dignidad que había mantenido enterrada durante 5 años. Tengo un doctorado en Historia del Arte Renacentista con vintes en especialización en técnicas de autenticación, una maestría en literatura comparada y certificaciones en 6 idiomas europeos. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler en el mármol. Los invitados se miraron entre ellos con expresiones que variaban entre el shock y la incredulidad absoluta. Trabajé durante 12 años como curadora principal en el Malva, Sofía continuó, su voz adquiriendo una fuerza que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Publiqué 14 papers en revistas académicas internacionales sobre autenticación de obras renacentistas. Fui consultora para Bonhams y Phillips en Nueva York para verificaciones de atribución en subastas de alto valor. Lorenzo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Durante 5 años había presumido frente a Sofía sobre sus contactos en el mundo del arte, sus inversiones en obras maestras, su supuesta sofisticación cultural, y resulta que ella
Había tenido una carrera más prestigiosa en ese mundo de lo que él podría lograr jamás con todo su dinero. «Imposible», Lorenzo finalmente murmuró, su voz sonando estrangulada. Tú trabajas como niñera. No puedes tener... ¿No puedo tener qué, Lorenzo? Sofía se acercó a él y por primera vez en 5 años, él dio un paso atrás instintivamente. ¿No puedo tener educación porque trabajo cuidando a tu hija? ¿No puedo tener conocimientos porque uso uniforme de empleada doméstica? Gabriela Romero intervino, claramente fascinada. Doctora Navarro, recuerdo ese nombre. Usted escribió el estudio sobre las técnicas de preparación de lienzo en el taller de Rafael. Lo leí hace 3 años en la revista del MoMA. Sí, Sofía asintió. Fue un proyecto de 2 años que involucró análisis microscópico de fragmentos de lienzo de 8 obras autenticadas del maestro. Ese estudio cambió la manera como autenticamos obras del período. Doctor Castillo exclamó, ahora completamente absorbido en la conversación académica. Sus conclusiones sobre las diferencias en la preparación del lienzo entre las obras romanas y florentinas de Rafael fueron revolucionarias. Lorenzo se sentía cada vez más pequeño con cada revelación. Había construido su identidad alrededor de ser superior a otros, especialmente a sus empleados. Pero descubrir que había estado viviendo con alguien cuyo conocimiento y prestigio académico superaban vastamente cualquier cosa que él hubiera logrado era devastador para su ego. ¿Pero por qué? Lorenzo finalmente logró articular la pregunta que lo estaba matando. Si tienes todo eso, ¿por qué trabajas como niñera? ¿Por qué durante 5 años fingiste ser... ¿Fingí ser qué? Sofía interrumpió, y ahora había fuego en sus ojos. ¿Fingí ser humilde? ¿Fingí no ser arrogante? ¿Fingí tratar a otros con respeto? Se volteó hacia los invitados, que estaban completamente absorbidos en lo que se había convertido en el evento más dramático de sus vidas sociales. ¿Quieren saber por qué estoy aquí? Sofía preguntó, su voz cargada de años de dolor cuidadosamente controlado. Hace 5 años, mi esposo, también académico, decidió que mi éxito profesional era una amenaza a su masculinidad. Saboteó sistemáticamente mi carrera, destruyó mi reputación profesional y me dejó sin recursos cuando más lo necesitaba. Los invitados se acercaron más, claramente conmovidos por la honestidad cruda en la voz de Sofía. Vine a este país para comenzar de nuevo, para reconstruir mi vida. Y cuando Valentina era apenas una bebé y necesitaba trabajo, inmediatamente tomé el primer empleo que pude encontrar, cuidar a la hija de un hombre rico que nunca se molestó en preguntar sobre mi pasado. Pero durante estos 5 años, Sofía continuó, mirando directamente a Valentina con una sonrisa llena de amor genuino. He tenido el privilegio de educar a una de las mentes más brillantes que he conocido. He visto florecer la inteligencia de esta niña extraordinaria, a pesar de tener un padre que está más interesado en sus negocios que en conocer a su propia hija. Esas palabras golpearon a Lorenzo como una bofetada porque sabía, en lo más profundo de su ser, que Sofía tenía razón. Había estado tan obsesionado con construir su imperio financiero que había perdido completamente la oportunidad de conocer a su propia hija. Valentina, con la honestidad brutal de los 8 años, confirmó las palabras de Sofía. Sofía sabe más cosas sobre mí que papá. Ella sabe que me gusta la astronomía, que quiero aprender a tocar violín, que me encantan los libros de historia. Papá solo sabe que tengo 8 años. El salón se sumió en un silencio incómodo mientras los invitados procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Aquí estaba un hombre que había humillado públicamente a una mujer que resultó ser más educada y sofisticada que él, mientras, simultáneamente, revelaba que había sido un padre ausente para su propia hija. La transformación estaba completa. Sofía ya no
Era la empleada invisible. Era la doctora Sofía Navarro, académica respetada, mujer de conocimiento extraordinario y la persona que realmente conocía y había educado a Valentina. Y Lorenzo se encontraba expuesto frente a la élite que tanto admiraba, revelado como el fraude emocional que realmente era. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides dejar tu like y suscribirte para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. La atmósfera en el salón de gala había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una noche de celebración de la élite social se había transformado en un tribunal improvisado donde Lorenzo Alcázar, el anfitrión todopoderoso, se encontraba siendo juzgado no por sus crímenes legales, sino por sus fallas como ser humano. Los invitados, que momentos antes lo habían adulado y buscado su aprobación, ahora lo miraban con una mezcla de fascinación mórbida y disgusto apenas disimulado. Lorenzo permanecía inmóvil en el centro del círculo que se había formado naturalmente alrededor de él y Sofía, sintiendo como si cada revelación fuera una puñalada más profunda en su ego, cuidadosamente construido. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante 5 años había estado compartiendo su hogar con una de las mentes más brillantes en el campo del arte renacentista y nunca, ni una sola vez, se había molestado en ver más allá del uniforme que ella llevaba. El doctor Castillo, claramente incapaz de contener su fascinación académica, se acercó más a Sofía. «Doctora Navarro, tengo que preguntarle sobre su investigación en el Malva. ¿Es verdad que usted fue quien descubrió la falsificación en la colección Fortabat hace 6 años?» Sofía asintió con una sonrisa que mezclaba orgullo profesional con tristeza por los recuerdos que esa pregunta evocaba. «Sí, fue durante mi último año allí. Un supuesto Caravaggio que había pasado por 3 autenticaciones previas. Los estudios de fluorescencia de rayos X revelaron que el pigmento azul ultramar había sido aplicado sobre una preparación moderna. La obra era una falsificación magistral, probablemente del siglo XIX. «¡Por supuesto!», Gabriela Romero exclamó, llevándose una mano a la frente. «Ese caso estuvo en todos los periódicos especializados. La falsificación estaba valorada en 15 millones de euros. Usted salvó al museo de un escándalo internacional». Las palabras golpearon a Lorenzo como martillazos. 15 millones de euros. Esa era más dinero del que él había gastado en toda su colección de arte personal, y Sofía había estado involucrada en decisiones que afectaban cantidades así de manera rutinaria. Mientras él se jactaba de sus inversiones inteligentes en arte, ella había sido la experta que realmente autenticaba las obras que personas como él compraban. «Pero eso no fue todo», el doctor Castillo continuó, claramente emocionado de estar hablando con alguien del calibre de Sofía. «¿No fue usted también quien desarrolló el protocolo de autenticación digital que ahora usa el MET, junto con un equipo de especialistas en tecnología?» Sofía confirmó modestamente. «Combinamos análisis espectroscópico con inteligencia artificial para crear un sistema que puede detectar inconsistencias en pinceladas con un 94% de precisión». Lorenzo sintió náuseas. Durante años había presumido frente a Sofía sobre su ojo sofisticado para el arte, sobre cómo había invertido inteligentemente en obras que habían aumentado de valor. Ahora se daba cuenta de que ella había estado desarrollando la tecnología que realmente determinaba el valor de esas inversiones. Victoria Soto, quien al principio de la noche había estado adulando a Lorenzo, ahora se dirigía exclusivamente a Sofía. «Doctora, tengo una colección privada que me gustaría que evaluara. Tengo algunas piezas sobre las que he tenido dudas». «Sería un honor», Sofía respondió graciosamente, pero luego añadió con una sonrisa que tenía un filo de ironía. «Aunque
Debo mencionar que mis honorarios de consultoría son bastante elevados. En el Malva cobraba 3.000 euros por autenticación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo se dio cuenta de que acababa de enterarse de que la mujer a quien le pagaba salario de empleada doméstica había ganado más dinero por una sola consulta de lo que él le pagaba en 3 meses. Valentina, quien había estado observando toda la interacción con los ojos muy abiertos, de repente habló con la claridad brutal que solo los niños poseen. Sofía, por eso siempre sabes tantas cosas sobre mis libros de historia del arte. Por eso, cuando me llevas al museo, ¿puedes explicarme cosas que ni siquiera los guías saben? Sí, mi amor. Sofía se agachó para quedar a la altura de Valentina, su voz llenándose de ternura genuina. Y por eso he disfrutado tanto enseñándote. Tienes una mente extraordinaria para el arte y la historia. Pero papá siempre dice que esas cosas no son importantes. Valentina continuó con la honestidad, despiadada de los 8 años. Dice que lo único que importa es hacer dinero. Esas palabras fueron como una bofetada pública para Lorenzo. Frente a 200 invitados de élite, su propia hija acababa de exponer su filosofía de vida de la manera más cruda posible. Javier Torres, un empresario del sector tecnológico que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. Lorenzo, tengo que preguntarte algo. Si durante 5 años has tenido trabajando en tu casa a una de las expertas en arte más respetadas de Europa, ¿por qué diablos no te diste cuenta? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie había tenido el valor de hacer directamente. Lorenzo intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar que había estado tan cegado por su propia arrogancia que nunca se había molestado en ver a Sofía como algo más que un objeto funcional en su casa? Te voy a decir por qué. La doctora Laura Vega, una psicóloga social reconocida que raramente asistía a eventos como este, intervino con una voz fría y analítica. Porque Lorenzo opera bajo la suposición de que el dinero equivale a inteligencia y que la posición social refleja el valor humano. Nunca se le ocurrió que alguien en una posición de servicio pudiera ser más inteligente que él. Las palabras de la doctora Vega resonaron por todo el salón como una campana de verdad. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, muchos reconociendo sus propios prejuicios en la descripción. Es más que eso. Sofía añadió, poniéndose de pie y enfrentando directamente a Lorenzo. Durante 5 años he sido testigo de cómo tratas a todos tus empleados. No es solo ignorancia, Lorenzo, es crueldad deliberada. Disfrutas sintiéndote superior, disfrutas humillando a otros. Yo no. Lorenzo comenzó a tartamudear, pero Sofía no había terminado. ¿Recuerdas cuando despediste a Ana, la empleada de limpieza, porque supuestamente había robado dinero de tu escritorio? Sofía preguntó, su voz adquiriendo una fuerza que hizo que todos los presentes prestaran atención absoluta. Lorenzo se puso pálido. Recordaba el incidente perfectamente. Había sido uno de sus ejemplos favoritos de por qué no se podía confiar en esa gente. Yo encontré el dinero 3 días después. Sofía continuó implacablemente. Había caído detrás de tu escritorio, pero nunca la llamaste para disculparte. Nunca trataste de corregir el error. Permitiste que perdiera su trabajo y su reputación, porque admitir tu error habría dañado tu ego. Los invitados ahora miraban a Lorenzo con expresiones de disgusto abierto. El silencio era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Y qué hay de Miguel, el jardinero? Sofía presionó, y Lorenzo sintió como si cada palabra fuera una puñalada. Lo humillaste frente a tus invitados del mes pasado porque no sabía la diferencia entre orquídeas y lirios.
pero Miguel es un ingeniero agrónomo que trabajó durante 20 años desarrollando sistemas de riego sostenible en su país natal. Habla 4 idiomas y tiene una maestría en ciencias ambientales. ¿Eso es imposible? Lorenzo murmuró débilmente. Es imposible porque trabaja como jardinero. Sofía replicó. ¿O es imposible porque desafía tu visión del mundo donde las personas están exactamente donde merecen estar? El doctor Castillo, quien había estado escuchando con fascinación creciente, intervino. Doctora Navarro, ¿está usted diciendo que hay otros empleados en esta casa con educación superior? Al menos 12. Sofía respondió sin dudar. Tenemos un conserje con doctorado en física, una empleada de cocina que era profesora de literatura en su país, un chofer que era director de orquesta sinfónica. Esta casa está llena de talento extraordinario que ha sido completamente desperdiciado porque el señor Alcázar nunca se molestó en ver a sus empleados como seres humanos completos. El impacto de esas palabras en los invitados fue visible. Muchos comenzaron a mirarse incómodos, sin duda reconociendo sus propios patrones de comportamiento hacia el personal de servicio. Gabriela Romero se acercó a Sofía con una expresión de respeto genuino. Doctora, lo que está describiendo es un desperdicio criminal de recursos humanos. ¿Ha considerado documentar estas historias? Más que considerarlo, Sofía sonrió. Y por primera vez esa noche fue una sonrisa completamente feliz. Durante los últimos 2 años he estado secretamente entrevistando y documentando las historias de trabajadores domésticos e inmigrantes altamente educados que han sido forzados a trabajos de servicio debido a barreras sistémicas. ¿Con qué propósito? El doctor Castillo preguntó, claramente intrigado. Estoy escribiendo un libro, Sofía anunció, y la bomba que acababa de dejar caer era tan impactante como todas las revelaciones anteriores. Se titula Genios Invisibles, los PhDs ocultos que limpian tu casa. Ya tengo contrato con una editorial internacional. Lorenzo sintió como si el suelo se estuviera abriendo debajo de sus pies. No solo había estado humillando a una académica respetada durante 5 años, sino que ahora descubría que ella había estado documentando su comportamiento y el de personas como él para exposición pública. El libro incluye estudios de caso específicos. Sofía continuó, su mirada fija en Lorenzo, sobre cómo los empleadores adinerados tratan a su personal doméstico, las suposiciones que hacen sobre la inteligencia basada en el trabajo que realizan y las consecuencias psicológicas de la invisibilidad social forzada. ¿Y nosotros estamos en ese libro? Victoria preguntó con voz temblorosa. Digamos que he tenido material muy rico para mi investigación durante estos 5 años. Sofía respondió diplomáticamente, pero el mensaje era claro. Javier Torres se acercó a Lorenzo, quien ahora estaba visiblemente sudando a pesar del aire acondicionado de la mansión. Lorenzo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo has estado desperdiciando talento extraordinario, sino que has estado proporcionando material de primera mano para un libro que va a exponer exactamente el tipo de comportamiento que todos nosotros, que todos ustedes también exhiben. La doctora Vega terminó la frase con brutal honestidad. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes conocen los nombres completos de las personas que limpian sus casas? ¿Cuántos han preguntado alguna vez sobre su educación previa, sus sueños, sus historias? El silencio incómodo que siguió fue respuesta suficiente. Valentina, quien había estado procesando toda la conversación con la seriedad que solo los niños pueden mostrar, de repente se dirigió a Sofía. ¿Vas a escribir sobre mí en tu libro? Sofía se agachó nuevamente para estar a su altura, su expresión llenándose de ternura.
Solo las partes hermosas, mi amor, sobre lo inteligente que eres, sobre cómo tienes hambre de aprender, sobre cómo ves belleza en el arte y magia en los libros. ¿Y sobre papá? Valentina preguntó con la curiosidad directa de los 8 años. Sofía miró hacia Lorenzo y por primera vez esa noche había algo parecido a la compasión en sus ojos. Sobre papá, voy a escribir sobre un hombre que tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero que había olvidado cómo ver la magia que tenía justo enfrente de él. Esas palabras golpearon a Lorenzo más fuerte que cualquier insulto directo, porque se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Había estado tan obsesionado con acumular riqueza y demostrar superioridad que había perdido completamente la capacidad de apreciar lo que realmente tenía. Una hija extraordinaria que crecía sin conocer realmente a su padre y empleados talentosos que podrían haber enriquecido su vida de maneras que el dinero nunca podría. El hombre que había comenzado la noche sintiéndose como un rey en su palacio, ahora se encontraba expuesto como un fraude emocional frente a la élite que había pasado años tratando de impresionar. Y lo peor de todo era que se estaba dando cuenta de que todo lo que había perdido había sido por su propia arrogancia y ceguera voluntaria. La noche apenas estaba comenzando y Lorenzo ya sabía que nunca volvería a ser el mismo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides dejar tu like y suscribirte para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. La tensión en el salón de gala había alcanzado un punto de quiebre. Lorenzo permanecía en el centro del círculo de invitados como un gladiador derrotado en el Coliseo, mientras Sofía se había transformado completamente de víctima silenciosa a la fuerza más poderosa en la habitación. Pero lo que nadie esperaba era que la revelación más impactante de la noche aún estaba por venir. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el destino mismo, la puerta principal del salón se abrió silenciosamente. Miguel Rojas, el jardinero a quien Lorenzo había humillado el mes anterior, entró empujando discretamente un carrito con bebidas frescas. Detrás de él venían Clara Fuentes, la empleada de cocina, y Antonio Cruz, el conserje nocturno. Era el cambio de turno habitual, pero esta noche su entrada tendría consecuencias que nadie podría haber anticipado. Miguel se detuvo abruptamente cuando vio la escena. 200 invitados de élite formando un círculo alrededor de Sofía y Lorenzo. La atmósfera cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sus años de experiencia trabajando en esa casa le habían enseñado a leer las situaciones peligrosas, y esto definitivamente calificaba como una. Miguel, la voz de Sofía cortó el silencio, clara y firme. Por favor, acércate. Hay algo que estos distinguidos invitados necesitan escuchar. Miguel miró nerviosamente entre Sofía y Lorenzo, claramente confundido por el cambio radical en la dinámica de poder que podía sentir, pero no entender completamente. Sofía, ¿qué está pasando? Miguel preguntó en voz baja, su acento revelando inmediatamente su origen, centroamericano. Estoy contándoles a nuestros invitados sobre los verdaderos talentos que trabajan en esta casa. Sofía respondió con una sonrisa que era parte aliento, parte desafío. Miguel, ¿podrías decirle al doctor Castillo aquí presente cuál era tu trabajo antes de venir a este país? Miguel se puso visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose rápidamente entre los rostros expectantes de la élite social, que nunca antes lo había mirado directamente. Durante 2 años había sido completamente invisible para estas personas, existiendo solo cuando necesitaban que sus jardines se vieran perfectos por eventos como este. Yo no creo que eso sea importante, señora. Miguel murmuró, claramente incómodo con ser el centro de atención. Es muy importante. El doctor Castillo intervino, ahora completamente fascinado por lo que Sofía había revelado.
Por favor, nos gustaría mucho escuchar. Miguel respiró profundamente, y cuando habló, su voz tenía una dignidad que había mantenido escondida durante 2 años de ser tratado como invisible. Fui director del Programa Nacional de Agricultura Sostenible en Guatemala durante 15 años, dijo, y el impacto de sus palabras fue inmediato. Desarrollé sistemas de riego que incrementaron la productividad agrícola en un 300%, mientras reducían el uso de agua en un 40%. Mi trabajo fue implementado en 6 países centroamericanos. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados miraron entre Miguel, quien se mantenía erguido con una dignidad recién liberada, y Lorenzo, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. ¿Y por qué está aquí trabajando como jardinero?, Gabriela Romero preguntó suavemente, claramente conmovida. Miguel sonrió con una tristeza que contenía años de frustración y pérdida. Porque mi trabajo amenazó los intereses de corporaciones extranjeras que querían mantener a los agricultores dependientes de sus sistemas caros e ineficientes. Recibí amenazas de muerte contra mi familia. Tuvimos que huir del país con lo que llevábamos puesto. Pero sus credenciales académicas, su experiencia profesional, el doctor Castillo comenzó, no significa nada aquí. Miguel interrumpió, pero sin amargura, solo con la resignación de alguien que había aceptado una realidad difícil. Soy un inmigrante indocumentado, trabajando para un hombre que me ve como poco más que una herramienta de jardinería. Esas palabras golpearon a Lorenzo como una bofetada. Durante 2 años había tratado a Miguel como si fuera un objeto, sin nunca preguntarse sobre su historia, sus conocimientos o sus sueños. Sofía gesticuló hacia Clara Fuentes, quien había estado observando desde la puerta con una mezcla de curiosidad y terror. «Clara, ven acá, por favor». Clara, una mujer de unos 45 años con manos trabajadoras pero ojos inteligentes, se acercó lentamente. Había trabajado en la cocina de Lorenzo durante 3 años, preparando comidas elaboradas para eventos como este, siempre invisible, siempre silenciosa. Clara era profesora de literatura en la Universidad Centroamericana, Sofía anunció, y otra onda de shock recorrió el grupo de invitados. «Es verdad», Clara confirmó con voz suave pero clara. «Enseñé literatura latinoamericana durante 20 años. Escribí mi tesis doctoral sobre la influencia de Julio Cortázar en la narrativa contemporánea». La doctora Vega se acercó con una expresión de fascinación profesional. ¿Y cómo terminó trabajando en una cocina privada? La guerra civil destruyó la universidad, donde trabajaba. Clara explicó con una compostura que hablaba de años de dolor procesado. Mi esposo era periodista. Lo mataron por escribir sobre corrupción gubernamental. Vine aquí con mis 2 hijos pequeños, buscando seguridad y la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. ¿Y sus hijos?, Gabriela preguntó, claramente emocionada. Mi hijo mayor está estudiando medicina en la Universidad Estatal, becado por méritos académicos. Mi hija menor acaba de ser aceptada en el programa de Ingeniería del MIT. Clara respondió con un orgullo que iluminó completamente su rostro. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que trabajaba en labores domésticas para sobrevivir, pero que había logrado darles a sus hijos educación de nivel mundial. ¿Y el señor Alcázar sabe esto?, Javier Torres preguntó directamente. Clara miró hacia Lorenzo con una expresión que no contenía resentimiento, solo tristeza. En 3 años, el señor Alcázar nunca me ha preguntado mi apellido completo, no sabe que tengo hijos, no sabe nada sobre mí, excepto que preparo buena comida y limpio bien la cocina. Antonio, el conserje, había estado observando toda la interacción desde la entrada. Era un hombre mayor de unos 60 años, con la postura ligeramente encorvada de alguien que había pasado décadas siendo invisible.
Sofía lo invitó a acercarse con un gesto. «Antonio», Sofía dijo con voz gentil, «cuéntale sobre tu trabajo en Venezuela». Antonio sonrió, con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Fui profesor de física en la Universidad Central de Venezuela durante 30 años. Me especialicé en óptica cuántica. Publiqué 43 papers en revistas internacionales de física». El doctor Castillo casi se desmaya. Óptica cuántica. Conozco esa investigación. El trabajo venezolano en óptica de los años 80 y 90 fue revolucionario. Trabajé en el desarrollo de láseres médicos que ahora se usan en cirugías oculares en todo el mundo. Antonio continuó con una dignidad tranquila. Cuando vine a este país hace 10 años, mi edad y las barreras de idioma hicieron imposible continuar en mi campo, pero necesitaba trabajar para mandar dinero a mi familia que quedó en Venezuela. El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados de élite se encontraban cara a cara con la realidad de que habían estado rodeados durante años de genios invisibles, de personas cuyas contribuciones intelectuales habían impactado el mundo, pero que habían sido reducidos a trabajadores de servicio por circunstancias fuera de su control. Lorenzo se sentía físicamente enfermo. Durante años había presumido sobre su visión para los negocios, su inteligencia superior, su capacidad para identificar talento, y resulta que había estado rodeado de mentes brillantes que había desperdiciado completamente por su arrogancia y ceguera voluntaria. «Pero hay más», Sofía anunció, y su voz tenía ahora una autoridad que comandaba atención absoluta. «Durante los últimos 2 años, estos 3 extraordinarios profesionales y yo hemos estado reuniéndonos secretamente los domingos por la tarde». «¿Para qué?», Gabriela preguntó claramente fascinada. «Para crear algo que nunca podríamos haber logrado individualmente». Sofía sonrió, y por primera vez esa noche fue una sonrisa de triunfo puro. «Hemos desarrollado un programa piloto para identificar y reintegrar profesionales inmigrantes altamente calificados en trabajos que correspondan a su educación y experiencia». Los invitados se acercaron más, claramente intrigados por la dirección que estaba tomando la conversación. «Miguel desarrolló un sistema de agricultura urbana que puede incrementar la producción de alimentos en un 400%, usando espacios mínimos. Clara creó un currículo de educación multicultural que ya está siendo implementado en 3 escuelas públicas. Antonio diseñó un programa de mentoría científica para estudiantes de minorías étnicas. Y todo esto mientras trabajaban tiempo completo como empleados domésticos». El doctor Castillo preguntó, claramente impresionado. «Sí», Sofía confirmó, «porque cuando tienes una mente entrenada para resolver problemas complejos, no puedes simplemente apagarla porque tu trabajo actual no la requiera». La doctora Vega intervino con una observación que cortó directo al corazón del asunto. «Lo que están describiendo es un desperdicio sistemático de recursos humanos a escala masiva. ¿Cuántos otros profesionales altamente calificados están trabajando en empleos de servicio porque las barreras sistémicas les impiden usar sus verdaderas habilidades?» «Según nuestras investigaciones preliminares», Sofía respondió, «aproximadamente el 23% de los trabajadores domésticos e inmigrantes en esta ciudad tienen educación universitaria avanzada. Estamos hablando de miles de doctores, ingenieros, profesores, científicos que han sido forzados a trabajos de supervivencia». La magnitud de esa estadística golpeó a los invitados como una onda expansiva. Estaban descubriendo que sus propias comunidades estaban desperdiciando talento extraordinario simplemente porque ese talento venía en paquetes que no encajaban con sus expectativas preconcebidas. Victoria Soto, quien al principio de la noche había estado adulando a Lorenzo sobre su excelente ojo para el servicio, ahora parecía genuinamente perturbada. «¿Están diciendo que todos nosotros podríamos tener empleados con doctorados limpiando nuestras casas?».
Es muy probable. Miguel respondió con una sonrisa que no tenía malicia, solo ironía. La próxima vez que vean a alguien limpiando pisos o cortando césped, tal vez pregunten sobre su historia. Podrían sorprenderse. Lorenzo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué durante años fingieron ser solo empleados normales? La pregunta reveló tanto sobre su mentalidad que varios invitados visiblemente se estremecieron ante la cruda revelación de sus prejuicios. ¿Por qué? Antonio respondió, con una paciencia que hablaba de años de experiencia explicando lo obvio. Cuando necesitas el trabajo para sobrevivir, no puedes arriesgarte a hacer que tu empleador se sienta incómodo sobre su propia ignorancia. ¿Y por qué? Clara añadió, la experiencia nos ha enseñado que cuando los empleadores descubren que somos sobrecalificados, a menudo nos despiden por miedo a que busquemos algo mejor. Pero principalmente, Sofía concluyó, mirando directamente a Lorenzo, porque nunca preguntaste. En 5 años, nunca una vez mostraste curiosidad genuina sobre quiénes éramos más allá de las funciones que realizábamos para ti. El silencio que siguió fue pesado con la realización de que todos los presentes, no solo Lorenzo, habían sido cómplices de un sistema que desperdiciaba talento humano extraordinario por pura ceguera voluntaria. La noche había revelado mucho más que las credenciales ocultas de los empleados de Lorenzo. Había expuesto un problema sistemático que afectaba a toda su clase social y por primera vez en sus vidas privilegiadas se veían forzados a confrontar las consecuencias de su propia arrogancia inconsciente. Si te ha gustado la historia que te presentamos, no olvides dejar tu like, comentar qué te ha parecido y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días que seguro te conmoverán.